Piense en la muerte, porque es lo más seguro que usted va a experimentar. Piense en la muerte. La muerte es el viejo predicador. La muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso el ser humano tiene que morir, porque es pecador. Entonces piense usted en la muerte. Piense, ¿cómo será su muerte? Parece que lo que yo estoy hablando es algo macabro, algo que es de mal gusto. No, es algo que tiene que ver con mucha sabiduría. Tiene que ver con mucha sabiduría, está conectado con ser sabio. Porque es lo más seguro, el evento más seguro que tenemos nosotros después de haber nacido, la muerte. Entonces, piense, cuando usted muera, ¿cómo le va a suceder la muerte física? ¿Dónde irá su alma? Los ojos de su alma, ¿dónde serán abiertos? ¿En qué lugar? Usted tiene el concepto de la eternidad. Usted sabe que hay un más allá después de morir. Lo sabe, lo percibe. Entonces piense, ¿cómo le tocará morir a usted? ¿De qué forma? ¿Va a empezar a sentir un dolor en el pecho? Y llegará un momento que el corazón dejará de latir y usted morirá, cerrará sus ojos y los ojos de su alma, ¿dónde los abrirá? Piense en la muerte. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27, porque a partir de Eclesiastés 12, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esas son muy malas noticias. Tener que ir a juicio, a rendir cuentas ante Dios infinitamente santo por nuestras obras, siendo que nosotros somos y seremos siempre, hasta que nos muramos, pecadores. Nosotros no podemos cumplir al pie de la letra los designios de Dios, los mandamientos divinos. Siempre en algún momento mentiremos, siempre en algún momento codiciaremos, siempre. Y Dios ha dicho, no codiciarás, no mentirás. Pecar, 1 Juan 3:4, es infringir la ley divina, la ley de los mandamientos del Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. El original dice en el griego, todo aquel que comete pecado comete la iniquidad. La iniquidad. Entonces, ¿cómo se castiga penalmente el pecado? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Infraccionar, desobedecer, infringir alguno de los mandamientos del Señor. Basta uno, ¿eh? Basta uno. ¿Cómo se castiga penalmente? Con la muerte del alma. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Pésima noticia, mala noticia. Pero tenemos Hebreos 9:27. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una vez, una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo. Así también Cristo. Él fue puesto en la cruz, fue cargado con nuestros pecados. Así también Cristo fue llevado a la cruz para ser cargado con los pecados de muchos, con los pecados de todos nosotros. En 1 de Pedro 2:24 dice, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando Cristo tenía todos los pecados de la humanidad, de todo nuestro paso por este mundo, de cada persona que nace, vive en este mundo, comete pecados hasta que se muere, teniéndolos todos cargados o imputados penalmente sobre su cuerpo en la cruz del Calvario, la condena a la muerte del alma fue sobre Cristo. Cristo murió por los pecados de nosotros. Estas son buenas noticias de salvación. Están en 1 Corintios 15, al 3 al 4. Que Cristo, en vez de nosotros, sustituyéndonos la condena a nosotros, poniéndose Él en representación de nosotros, como si nosotros fuésemos condenados, fue Cristo condenado a morir, para ser ejecutado a la muerte. Cristo murió por causa de los pecados de nosotros que le fueron imputados a Él. Por amor infinito, Cristo, nuestras almas, Él voluntariamente se dejó imputar con todos nuestros pecados que nosotros cometeremos todo nuestro paso por este mundo, para dejarnos incondenables, dejarnos salvados de nosotros tener que ser condenados por nuestros pecados. ¿Y cómo se condenan penalmente los pecados? Con la muerte del alma. ¿Dónde irá a parar su alma? ¿Usted le ha puesto atención al decreto condenatorio? ¿Le ha puesto atención? ¿Le ha tomado el interés que tiene? ¿Le ha dado el debido interés? ¿Le ha prestado interés? ¿Usted le ha dado la importancia que merece el decreto condenatorio? ¿El alma que pecare esa morirá? En vez de usted, Cristo murió por los pecados de usted. En vez de mí, Cristo murió por los pecados de mí. Cristo murió por los pecados de nosotros. Fue ejecutado a la muerte y murió por causa de los pecados nuestros que le fueron imputados a Él.
Él se lo dejó imputar a Él, como si Él los hubiese cometido todos. Antes de que nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer los pecados nuestros hasta que nosotros muramos, los supo todo Cristo y Él se los dejó imputar a Él, para Él pagarlos como se pagan penalmente los pecados con la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, mas Cristo en vez de usted, en vez de mí, por usted, por mí, para que nosotros nunca más fuésemos al infierno a pagar por nuestros pecados, Cristo se dejó imputar con nuestros pecados, Él los asumió como si Él los hubiese cometido, y Él fue condenado a la muerte por causa de los pecados de nosotros. Y Él murió por los pecados de nosotros, para que nosotros no muriésemos, no fuésemos condenados a la muerte de nuestras almas por los pecados de nosotros. Y en justicia, y Dios es justo, nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Todos esos mismos pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos, hace más de 2000 años atrás, Cristo los supo todos antes que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer hasta que nos muriésemos, y Él se los dejó imputar a Él, para Él pagarlo por nosotros. Y entonces así nos salvó. Cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es, ahí consumó la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Antes de ir a la cruz, Cristo prometió, yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz, en Juan 19:30, Cristo dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Nos consumó la vida eterna. ¿Le ha creído la buena noticia de salvación a Cristo? ¿Ha creído en el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias de salvación para el alma pecadora. Buena noticia de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Qué significa para usted que Cristo haya muerto por sus pecados? Porque eso es lo otro importante que usted tiene que tratar de entender. ¿Qué significa para usted que Cristo haya muerto por sus pecados? Para mí, que Cristo haya muerto por mis pecados significa que Cristo me salvó de ir al infierno, me dio vida eterna. ¿Y para usted qué significa? Entonces yo le pregunto, ¿murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio es la buena noticia de salvación predicadas por Cristo, y Cristo mandando a sus discípulos a predicarlo a todas las naciones del mundo. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad esta buena noticia de salvación, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y que como resultado de haberlo creído con todo su corazón, con fe, entonces yo le sumergiere dentro de él al Espíritu Santo, esa persona será salva, y el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo, dice el Señor en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. A sus discípulos creyentes les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad que cuando yo morí por los pecados de los hombres, yo les salvé, les di la vida eterna. Le di cumplimiento a la promesa que les hice. En 1 de Juan 2:25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahí Cristo consumó la vida eterna que nos hizo, la promesa, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz y dijo, consumado es, la promesa que les hice. Juan 19:30. Cuando Cristo estaba a punto de ascender a los cielos, ya habiendo sido resucitado su cuerpo, habiendo aparecido durante un periodo de 40 días a muchos testigos, al final de ese periodo de 40 días, Él saca a todos sus creyentes a las afueras de Jerusalén y les da la gran comisión, Marcos 16, versículos 15 al 16, y les dice, creyentes míos, id por todo el mundo y anunciad esta buena noticia de salvación, predicad el Evangelio a toda criatura. El que lo creyere, el que creyere en esta buena noticia de salvación, el que creyere que ha sido salvo, con todo su corazón lo creyere, porque yo hice el sacrificio por él. El que creyere que yo cuando fui muerto por sus pecados le salvé, le di la vida eterna. Son buenas noticias de salvación estas. El que creyere en estas buenas noticias de salvación, el que creyere en el Evangelio, y que como resultado de haberlo creído con fe, con todo su corazón, yo le sumergiere dentro de él al Espíritu Santo, es decir, fuera bautizado, bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo en agua, fuera bautizado, esa persona será salvada de ir al infierno por sus pecados. Y el que no creyere será condenado. Piense en la muerte. Piense cuando a usted le toque morir. ¿Cómo morirá usted? ¿Cómo será su muerte? ¿Irá conduciendo un vehículo un día y alguien lo chocará y usted sentirá dolor en el cuerpo intenso? ¿Cómo será su muerte? Piense en su muerte. Y el alma de usted saldrá de su cuerpo. ¿Y dónde abrirá los ojos de su alma? ¿En el infierno o en el cielo? El rico, de la historia real de Rico y Lázaro, abrió sus ojos, alzó sus ojos estando en tormento. ¿Dónde alzará sus ojos usted? ¿Los ojos de su alma? ¿Cómo será la muerte física de usted? ¿Le empezará a doler el pecho, el corazón, sufrirá un infarto cardíaco y al final cerrará sus ojos, los ojos de su cuerpo, y abrirá los ojos de su alma? ¿Dónde? ¿Está seguro que al morir usted va al cielo? ¿Está seguro? No hay a hacer cosas que usted esté engañado. Y cuando usted alce sus ojos de su alma, lo abra, alce los ojos de su alma estando en el infierno. ¿Ha creído de todo corazón que cuando Cristo murió por sus pecados le salvó? ¿Lo ha creído de todo corazón? ¿O lo tiene en duda? ¿O no lo ha creído del todo? ¿O está objetando la salvación de Cristo diciendo, sí, Cristo nos salvó, pero
pero yo tengo que ser bueno, yo tengo que dejar la tibieza porque si no me voy al infierno. Yo tengo que guardar santidad porque si no me voy al infierno. O sea, ¿no ha creído que ya Cristo le salvó? Que cuando Cristo dijo en la cruz, antes de entregar su espíritu, consumado es, le consumó la vida eterna, le dio la inmortalidad a su alma. En 2 Timoteo 1:10 dice, pero venido Cristo, nuestro Salvador, el cual quitó la muerte y sacó por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. ¿Ya? Cristo, nuestro Salvador, la gracia del Señor. Pero venida ahora la gracia, mediante la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que quitó por un lado la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Cristo nos ha dado inmortalidad al alma. ¿Le ha creído eso? Porque la condena no es por ser pecador, la condena es por no creer que Cristo le dio inmortalidad a su alma, le dio la vida eterna. El que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere que yo le di la vida eterna en la cruz, cuando yo morí por sus pecados, esa persona será condenada, porque al no haber creído me está tratando de mentiroso, y eso es lo que no tiene perdón, tratar a Dios de mentiroso. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no solamente prometió, sino que juró, Hebreos 6, promesa y juramento. En tu simiente, Abraham, esto es en Cristo, todos los seres humanos serán salvos de ir al infierno, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma, porque el mismo Señor dice, en el mundo tendremos aflicción, en el mundo habrá disolución, desengaño, desamores, traiciones, habrá muerte, habrá enfermedad. No, la bendición, esa bendición, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, es para el alma, no por una vida terrenal que se acaba. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 16:26 dice, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida, en este mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y Dios ha puesto eternidad al alma. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en el alma. Cuando su cuerpo muera, ¿dónde irá a abrir los ojos de su alma? ¿Dónde abrirá sus ojos, los ojos de su alma? ¿Dónde los abrirá? ¿En el infierno? ¿En tormentos? ¿O arriba en el cielo? Esto lo tiene que decidir ahora, aquí. En 2 Corintios 6, versículo 1 y 2, dice el apóstol, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. No recibís la salvación en vano. Recibir la salvación en vano es recibirla creyendo sin fe, poniéndola en duda, no estando seguro. Si tú no estás seguro de lo que te espera después de morir, vas al infierno. Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados para darnos seguridad de tener vida eterna. Los que hemos creído que Cristo nos salvó, tenemos seguridad de tener vida eterna. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, Juan escribe a los creyentes en Cristo, a las buenas noticias de salvación de Cristo. Dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En cambio, cuando Cristo vino al mundo, en Juan 12:35 dijo el Señor, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Usted sabe a dónde va después de morir? En Juan 12:46 Cristo dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted no creyó con fe que cuando Cristo murió por sus pecados le dio la vida eterna. Y es eso lo que lo condena, no creer con fe. En Hebreos capítulo 4, acerca de entrar a la salvación, entrar a la vida eterna, el apóstol dice en Hebreos 4, del 1 al 3, temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado, no haber sido salvo, no haber entrado a la vida eterna, no haber entrado por la puerta estrecha desde el camino ancho al camino angosto que da rumbo a la vida, no haberlo alcanzado el reposo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos salvó, no les aprovechó haberlo oído, por no ir acompañados de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, se entiende que con fe, entramos. Tiene que ser creído con fe el anuncio. El anuncio, Cristo murió por los pecados de nosotros. Es un anuncio de buena noticia de salvación, porque si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, me ha dado salvación, de ir al infierno, me ha dado vida eterna. ¿Lo ha creído con fe? Porque si usted lo cree sin fe, es en vano. Por eso que el apóstol Pablo dice respecto al Evangelio, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. 1 Corintios 15, del 1 al 5. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, a no ser que hayáis creído, pero sin fe. Entonces creíste en vano, porque no te sirve creer sin fe, tiene que ser con fe, porque si no, no te sirve, te es vano creer así, a no ser que en vano creísteis. Dice el apóstol, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué.
en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué. Si tú depositas fe en un anuncio que no es este, el que está anunciando Pablo, entonces no sois salvos. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. O sea, creísteis, oísteis este anuncio y lo creísteis, pero te fue en vano porque lo creíste sin fe. A ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe, en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, con fe, con todo el corazón, entramos a la vida eterna. ¿Has creído que cuando Cristo murió por tus pecados te salvó? ¿Te ha dado vida eterna? ¿O lo has creído en vano? Sí, pero sin fe. Eso no te sirve. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y si tú crees no teniendo certeza de lo que te espera después de morir, has creído sin fe. O sea, para Dios es otra forma de no creer. Tiene que ser con fe. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le pregunto a usted, si usted se muere, ¿dónde va? Piense en la muerte, porque le va a tocar morir. Tarde o temprano va a tener que morir. Yo ya tengo mi cierta edad. Tal vez usted es muy joven todavía y usted no piensa en la muerte. Pero usted tiene que entender que han habido personas mucho más jóvenes que usted que ya murieron. Aquí en esta comuna, hace unos meses atrás, 3 personas menores de 15 años murieron, partieron a la eternidad. Sellaron eternamente el destino de sus almas. Ya no pueden revertir el destino de sus almas, eternas. Almas con existencia eterna. Para el hombre después de morir hay vida eterna o muerte eterna, eterno estado de vida o eterno estado de muerte. ¿Dónde los ojos de sus almas los van a abrir? ¿Usted dónde abrirá los ojos de su alma? Cuando los ojos de su cuerpo sean cerrados. Su alma, ¿dónde abrirá sus ojos? ¿En tormentos o en el cielo, en vida eterna? ¿O usted va a morir de viejito? ¿Usted piensa que va a morir de viejito? Empezará a ver que sus ojos se empiezan a apagar, se acuesta una noche en la cama, se empieza a quedar dormido y muere de vejez. Entonces cierra los ojos de su cuerpo y los ojos de su alma. ¿Dónde lo va a abrir? ¿Dónde abrirá los ojos de su alma? ¿En tormento eterno o en el cielo en vida eterna? ¿Dónde? ¿Cómo será su muerte? ¿Un infarto cardíaco? ¿O tal vez a usted le dará una enfermedad terminal? ¿Una enfermedad maligna? ¿Una enfermedad maligna? Empezará a sentir dolores, hasta que un día su cuerpo sus ojos se empezarán a apagar con dolores. Y un día usted morirá, sus ojos de su cuerpo se cerrarán. ¿Dónde abrirá? Los ojos de su alma, ¿dónde serán abiertos? ¿En tormentos o en vida eterna, en el cielo? ¿Dónde? Piense en la muerte, porque es lo más seguro que le va a pasar. Nosotros los que hemos creído en Cristo estamos esperando el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Estamos en un evento que está muy cerca de ocurrir. Pero si no viniera todavía Cristo a arrebatar la iglesia, a mí me tocaría morir. ¿Dónde abriré los ojos de mi alma yo? Los que hemos creído en Cristo sabemos que tenemos vida eterna. 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo sé que tengo vida eterna. ¿Y por qué? Porque Cristo en vez de mí murió por todos los pecados de mí, que yo los cometeré hasta que me muera. Y los pecados se condenan con la muerte del alma, penalmente. Y todo me los pagó Cristo antes de que yo naciera en esta vida, en este mundo, y empezara a cometerlos hasta que yo me muriera. Me dejó incondenable con vida eterna. ¿Dónde usted abrirá los ojos de su alma cuando muera? Cuando los ojos de su cuerpo se cierren. Piense en la muerte. Es lo más seguro que le va a ocurrir. Deje de estar prestando tanta atención a la política, a la familia, al trabajo, a las cosas de este mundo. Porque usted, después de partir de este mundo, entrará a la eternidad. Entrará a la eternidad. Pero irá a uno solo de los dos destinos posibles de la eternidad. Estado de vida eterna, eternamente estado de vida, o estado de confusión y vergüenza y confusión perpetua. Dice el libro de Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Usted entrará a la eternidad en confusión perpetua? ¿Irá al infierno usted? Yo espero que no. ¿Irá al infierno usted a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15? ¿Y ahí usted será lanzado por Dios al lago de fuego? Y usted estará existiendo en el lago de fuego absolutamente solitario, sin tener nadie en el lado suyo. Nunca más usted tendrá nada de Dios. Todo lo que usted tuvo aquí en la tierra, nunca más lo tendrá. Ausencia de Dios eterna y ausencia absoluta de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. Nunca más usted escuchará música, oirá la voz de otro ser humano. Nunca más usted podrá ver una puesta de sol,
Nunca más usted verá algo creado por Dios, perpetuamente, en vergüenza de su cuerpo corruptible, siendo quemado en el lago de fuego, y confusión perpetua, confundido perpetuamente sus pensamientos. Usted dirá, ¿por qué no atendí al Evangelio? ¿Por qué no me arrepentí? ¿No reconocí que estaba condenado y necesitaba ser salvo? ¿Por qué no le presté debidamente atención al decreto condenatorio de Ezequiel 18:4? El alma que pecare esa morirá. Y yo ya había pecado, mi alma ya estaba condenada a la muerte eterna y necesitaba la salvación. Y no atendí a la salvación consumada por Cristo. No me necesité salvado. No me necesité ser salvo. Entonces usted tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio con fe, que son las dos demandas que el Señor comenzó a demandar, nuestro Salvador, iniciando su ministerio en la tierra, y que quedaron registradas en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados. Pero tiene que hacerlo ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. No cuando usted se muera. No cuando los ojos de su cuerpo se cierren y usted abra los ojos de su alma. En la eternidad. En 2 Corintios 6, versículo 1 y 2, el apóstol dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no cuando usted se muera físicamente. Ahí habrá sellado eternamente, sin poder revertir ese destino, el destino eterno de su alma, sin marcha atrás. Es ahora, mientras usted tiene aliento de vida todavía, está respirando su cuerpo, antes de que sus ojos se cierren definitivamente los ojos de su cuerpo, donde usted tiene que arrepentirse, reconocer que será un pecador hasta que se muera, que por haber pecado su alma quedó condenada a la muerte y necesita la salvación de su alma, y que por haber pecado su espíritu murió y necesita que Dios le haga nacer de nuevo espiritualmente. Porque Dios no es Dios de muertos espirituales, Dios es Dios de vivos. Eso está en Mateo 28:32. Entonces, cuando usted se muera, ¿dónde irá? Y usted va a morir. ¿Cómo será cuando usted muera? Piense, cuando usted se muera. Cuando yo me muera, ¿cómo será? ¿Cómo me va a ocurrir la muerte a mí? Mi corazón va a sufrir un paro cardiorrespiratorio y voy a sentir un dolor en el pecho y sentiré que mi alma sale de mi cuerpo, los ojos de mi cuerpo se cerrarán y los ojos de mi alma se abrirán en la eternidad. ¿Está seguro? ¿Está seguro? You are sure? ¿Dónde va? ¿Dónde va usted? ¿Está seguro dónde va? ¿Al infierno o al cielo? En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación. Salvación dice al infierno, por los pecados. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de ir al infierno por nuestros pecados. Cristo dice que nos salvó. Cuando Él consumó a gran voz dijo, cuando consumó la salvación de nuestras almas, Él a gran voz dijo en eso que hoy registrado en Juan 19:30, consumado es lo que yo les prometí con juramento, darles vida eterna. Consumado. ¿Le ha creído a Cristo que ya Cristo le consumó a usted la salvación? ¿Tiene seguridad que al morir va al cielo por lo que Cristo hizo por usted en la cruz? No por lo que usted hace o deja de hacer, sino por lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Piense en la muerte. Piense cuando usted muera. Los ojos de su cuerpo se cierren. ¿Dónde usted abrirá los ojos de su alma?